Hace 10 años el gran desafío de una empresa era aumentar su producción. Hoy sigue siéndolo, pero apareció un desafío igual de importante. Encontrar personas preparadas, capacitarlas, mantenerlas y prepararlas para un mundo del trabajo que cambia todos los días. La región de Antofagasta enfrentará uno de los procesos de transformación laboral más importantes de su historia. En los próximos años, la minería necesitará cerca de 37.000 nuevos trabajadores. Las empresas proveedoras concentrarán gran parte de este desafío. La pregunta inevitable: ¿está realmente preparada la región para responder esa demanda? Bienvenidos a La Ruta de la Empleabilidad, un espacio donde conversaremos sobre las decisiones que hoy definirán el empleo de los próximos 10 años. Acá hoy nos acompañan Karen Pérez, directora de nuestro querido CENSE, don Lucas Martinich y don Luis Santander, de la Asociación de Industriales y de la Federación Minera, respectivamente. Y estamos acá para conversar sobre los desafíos que depara la empleabilidad. Estimada Karen. Un gusto saludar a Juan Pablo, Lucas, Luis. Contento de que estemos aquí todos. Sensacional. Creo que estas son instancias súper importantes y son temas que hay que conversar, discutir, analizar y empujar. Así es. Sí, bueno, la opinión de la parte trabajadora también es importante en estos temas, y creo que también muy grato de estar acá y partir en este primer podcast. Exactamente, este es el primer podcast, así que vamos a empezar a soltarnos un poco. Bueno, pero lo que plantean es para ir encuadrando a todos quienes nos escuchan. Primero, acá hay una mesa cuatripartita. Y este ha sido un sello también de esta dirección regional de CENSE, pero junto con ese sello es algo que no nace de la nada, sino que porque efectivamente es como se debiesen ir tomando las decisiones. Acá tenemos la representación de los trabajadores, de la industria, del Estado y del área formativa, lo que me corresponde a mí. Y respecto a cuando se conforman estas mesas cuatripartitas, hoy queremos plantear una pregunta y partir con eso y abrir ya la conversa. Acá no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de beneficios. Acá vamos a hablar de cómo los actores del ecosistema de la empleabilidad nos ponemos a disposición para finalmente sacar adelante nuestra región, y entendiendo que sacar adelante nuestra región es sacar adelante también y aportar al desarrollo del país. Así que la pregunta que nos plantea, la primera, y con esto vamos a partir, bastante al hueso, pero y directora, con usted quiero partir. ¿Estamos llegando tarde a preparar a las personas para el desafío que depara la industria? Depende. ¿Depende de qué? Depende si partimos de la base que el capital humano no está formado y que tenemos nuevos perfiles ocupacionales. Uno podría decir, frente a este número significativo de demanda de nuevos perfiles que requiere la industria en la región, si no los tenemos, probablemente no vamos a alcanzar a llegar. Si vemos el vaso lleno, medio lleno, uno podría decir que sí, a lo largo de los años hemos formado capital humano. La industria, particularmente por la vocación productiva que tiene, no solo tenemos capital humano formado en nuestra región, sino que también a lo largo del país. Entonces, depende cómo uno lo mire, ese es que vamos a tener o no el capital humano. Y creo que uno de los problemas que tenemos instalados también en el ecosistema es pensar que frente a las demandas de trabajadores siempre hay que partir de cero, desconociendo las rutas formativas que tienen las personas. Entonces, lo interesante allí es poder identificar, ¿tenemos la capacidad de determinar cuánta es la oferta, cuántos trabajadores ya tenemos formados que cumplen con el perfil que se demanda? Y en base a eso poder definir cuál es el delta, cuál es la brecha, qué es lo que nos falta. Ahí finalmente estamos hablando de información. Así es. ¿Cómo esta realidad que sea laboral, cómo la cantidad de datos que se van agrupando, pero generalmente por separado? Hoy día tal vez el gran desafío es transformar esos datos en información, para eso es poder agruparnos y para eso es poder tener trazabilidad y proyección también de las instituciones. Y en eso, Lucas,
hace poco tuvimos la probablemente Exponor más exitosa de la historia. Eso es lo que manifestaron en algún momento los dirigentes de la Asociación de Industriales. Y en esta trazabilidad la asociación tiene una historia de guiar los caminos de la industria en esta región. La industria desde la mirada de las empresas, ¿cómo ha ido generando y adelantándose a la necesidad que se va generando? ¿Cómo ha logrado articularse entre ellos? Existe la asociación, está CICEP dentro de esta estructura, para poder en el fondo enfrentar esta nueva demanda. ¿La veían venir? Lo primero que quiero acotar es que efectivamente esta Exponor fue extraordinaria, ¿eh? Y nosotros esperábamos que fuese buena, así como estamos esperando que, y con miedo, tengo que decirlo, tenemos temor, ¿cómo va a ser la próxima Exponor en el año 2028? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser un poco menos? Porque como que llegamos a un punto no de saturación, sino que de crecimiento importante. Vamos a tener que dar otras miradas. Y todo eso nos trae desafíos, como los que ustedes están planteando ahora, como lo que señalaba Karen. Concuerdo, al igual que ella, de que hay ciertos espacios en los cuales nos falta algo. Y lo que nos falta para dar satisfacción a las necesidades de la minería es trabajar sobre las necesidades futuras. Tenemos el problema de lo que hoy día se necesita, la necesidad inmediata, pero no estamos mirando lo que se va a necesitar en los próximos 10 o 15 años. La industria razonablemente lo sabe, y para eso tenemos que prepararnos, y ese es un desafío importante. Por otro lado, bajo la mirada de la industria, las empresas en general, y yo creo que prácticamente aquí lo que se habla más es de las empresas mineras, porque la mirada se focaliza en una región minera, con los desarrollos que tenemos, y qué hacen las empresas mineras. Si nosotros miramos de una mirada así súper rápida del año pasado, incluso del antepasado y probablemente años anteriores, las compañías mineras, BHP, que agrupa a Escondida, Spence y bueno, Cerro Colorado, si prontamente ya empieza a funcionar de nuevo, Antofagasta Minerals, y las más pequeñas, Sierra Gorda, El Abra, lo que hace en Calama, y Lomas Bayas también, han ido desarrollando paulatinamente y empujando espacios de formación para sus necesidades y las de sus proveedores. Una compañía minera no puede absorber toda la cantidad de trabajadores que hay, pero la cantidad que hay de empleos directos en la minería es solamente una fracción, es del orden del 15, quizás 20% con mucho del total de personas que trabajan de alguna manera u otra en distintos grados técnicos, profesionales y de oficios en la minería. Entonces, la industria efectivamente ha buscado cómo solucionar una parte importante de las necesidades que se plantean hoy día. Muchas gracias. Y esa, mira, voy a ir a Luis, pero me queda me quedó una duda ahí en lo que plantea. Esta frase de hemos avanzado en una parte, o sea, hemos logrado ver una parte de la proyección de lo que se viene. Y esa proyección que se viene, esa parte, ¿de dónde la construimos? Y acá voy a saltar a Luis. Desde los trabajadores, recién conversábamos fuera de cámara, tú has estado desde hace mucho tiempo en organizaciones de trabajadores, por ejemplo, conversamos recién de la silicosis desde el año 2009, me comentaba, que había una proyección de trabajo a futuro y que hablabas que al 2030 tenía una proyección y hoy día estamos a 4 años de eso, y ahí hay un trabajo de largo plazo. ¿Cómo se ha organizado? ¿Cuál es la mirada desde los trabajadores para poder enfrentar esto que se le viene? ¿Cómo lo ven hoy día? ¿Es una oportunidad? ¿Es una amenaza? Se requieren 37.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 10 años. ¿Cómo los ven los trabajadores hoy día? ¿Cuál ha sido la conversa que ha generado hoy? Bueno, el tema del número de trabajadores, si bien es cierto, es bastante amplia. Esto pasa desde esta mesa de empleabilidad.
partiendo con la formación, ¿no es cierto?, en los cimientos. Yo creo que desde ahí tenemos que partir hacia adelante, porque estamos viendo que ya hay una generación en la industria minera que ya está saliendo. Ya, ese es un factor no menor. Muy importante, ¿ya? Tanto ya sea por los planes de egreso que tienen las empresas, o porque ya el trabajador minero antiguo ya está por pensionarse, sí, y ya va en retirada. Entonces, hay que buscar nuevas generaciones. La tecnología ha avanzado bastante, ¿ya? Y nosotros creemos que para suplir toda esa gente tiene que haber una ruta formativa, como que está en esta mesa. Pero partir desde la base, digamos, que en los colegios, en los liceos técnicos, sumar también la importancia que tienen los liceos humanistas. Claro. Entonces, y considerar que la minería, se habla siempre de la empresa minera como la principal. Claro. Y ahí, pero no es la... claro, el eslabón, la cadena tiene mucho eslabón. Entonces, estamos hablando que si bien se va a necesitar esa cantidad de gente, pero no va a ser necesariamente para la mandante principal. Sí. Estamos hablando, hay transporte, hay empresas de la cadena de valor en general es la que asume. Lo veía el otro día en uno de los estudios, cerca del 75%, sí, o sea, disculpe, el 75% de la demanda. Entonces, ya. ¿Cómo si estamos llegando tarde? Yo creo que no quedamos 100% cerrados si es que efectivamente no estamos llegando tarde, hemos hecho cosas, pero tampoco estamos claros con lo que se nos viene. Eso es como nos falta información. Sí, nos falta información. Nos falta poner esa información en conjunto. Esa información, generar de los datos, generar información. Entonces, vamos a la siguiente. Para poder llegar efectivamente a cumplir con este desafío, ¿sabemos, por ejemplo, cuáles son los perfiles que más se demandan? Y acá, lo que decía Luis, ¿está adecuada nuestra oferta formativa? Hoy, lo conversamos también antes, ¿está adecuada nuestra oferta formativa? ¿Falta la quinta pata de la mesa en la parte de educación? ¿Lo que se está formando es lo que se viene? Muy buena la pregunta. Esto obedece a una cuestión que es más larga, más profunda. Vamos, tenemos tiempo. Que tiene que ver los países desarrollados, Japón, Finlandia, lo han hecho. Es la proyección de la producción de un país. Es una decisión que toman los países desarrollados de decir, ok, ¿hacia dónde va nuestro desarrollo productivo? Ellos se proyectan a 40, 50 años y en torno a aquello adecúan sus procesos, sus mallas formativas precisamente para formar desde la primera infancia a los trabajadores del futuro. Eso en Chile no ha ocurrido. Y tenemos un problema estructural en materia de educación porque efectivamente las mallas formativas de los estudiantes del hoy, desde la primera infancia hasta cuarto medio, liceos técnicos profesionales, no responden necesariamente a las necesidades que se requieren en los tiempos modernos. El mundo del trabajo avanza pero muy rápido y como país y sociedad no hemos tenido la capacidad de hacernos esa pregunta, esa proyección y con eso adaptar toda la estructura como sociedad que nos permita llegar. Y porque eso es así, es que precisamente la capacitación toma un rol más relevante. Lucas, yo estoy bien entusiasmado y vamos. Haciendo gestos ahí, el vaso lo estoy llenando, nada del vaso. Tenemos tiempo, así que dale. El vaso hay que llenarlo bien porque Karen ella es media bruja, entre paréntesis, con distintas cuestiones, porque me estaba leyendo la mente exactamente lo que yo estaba pensando, en el sentido de que ese es uno de los problemas que hemos tenido como sociedad, como país, quienes nos conduzcan, cualquiera que sea, en el sentido de definir para dónde vamos, qué es lo que queremos. Lo que tú mencionabas también respecto a que no es solamente la minería. Nosotros en la Asociación de Industriales, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que de repente que todo como que se enfoca solamente en la minería, y es válido en una proporción en el sentido de que es la mayor generadora de trabajo, de inversiones, de contaminación, dirán otros. Todos los espacios que queramos poner es verdad.
Pero no tenemos que dejar de lado ni dejar de mirar aquellos otros aspectos, porque también uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa en nuestra ciudad o en nuestras ciudades que están en la región minera? ¿Cuáles son los otros desarrollos del comercio, de profesiones distintas que van conformando este ecosistema productivo? Eso también es importante tenerlo en cuenta y hay que mirarlo. Y uno podría decir, bueno, así como está la Asociación de Industriales acá, en este podcast, también podrían haber otras asociaciones gremiales u otros consejos de distintos sectores productivos para en conjunto tener miradas diferentes. Pero si no somos capaces de decir dónde queremos llegar, qué vamos a hacer en los próximos 5 o 10 o 15 años, eso no va a lograr que cuajen todas las necesidades que tenemos. Y ahí hay un punto importante y nosotros lo destacamos verdaderamente con lo que es la EMRA, la Estrategia Minera de la Región de Antofagasta. Y eso es una pata de lo otro que nos falta, porque tenemos que pensar cuál es la estrategia de la región de Antofagasta para su desarrollo, que son complementarios. La minería por un lado y los otros desarrollos por otro lado. Y ahí vienen los cuestionamientos a qué podemos necesitar, qué es lo que más hace falta, porque al final la tecnología llega primero a las empresas antes que a otras cosas. Y es un tema que hemos conversado con Karen. Entonces, de aquí al 2035, que está a la vuelta de la esquina, Escondida ya está pensando en subterránea. Sí. Tenemos los técnicos. Lo avisó hace un par de años atrás. Bueno, entonces, por eso, las empresas saben razonablemente dónde tienen que llegar. Y de nuevo, no solamente las empresas mineras, todas las otras empresas tienen sus caminos, tienen sus necesidades. Y ahí, la pregunta que quiero combinar, como, porque usted, valga la redundancia, hasta la palabra, la pregunta, hemos dicho, nos hemos preguntado, recién que mencionaba Lucas también, mi mirada es que yo creo que hay preguntas que han estado más timoratas a veces, Sí. pero nos cuesta más responderlas. Por ejemplo, ¿cuál es la vocación productiva? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el precio y cómo enfrentamos, por ejemplo, o cómo aprovechamos la oportunidad, lo que nos trae de la cadena de valor? O sea, hoy día está el corredor bioceánico, el corredor bioceánico está es un proyecto que está hace años. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo? Sabemos hace por lo menos 10 años que está el corredor bioceánico. Las autoridades que han estado a cargo lo han planteado, lo han manifestado. Hoy día, ¿cómo aprovechamos, en el fondo, estas oportunidades que hay? Pero me tomo y planteando de la pregunta de ¿sabemos para dónde vamos? ¿Sabemos lo que queremos desde el punto de vista formativo? ¿Cómo desde el mundo, desde el trabajo, miramos este cambio rápido que se viene por un lado? O sea, la industria se mueve muy rápido, pero por otro lado tenemos información que está hace un montón de rato, hay como una dicotomía ahí. Entonces, o sea, Y tiene que tenemos ver con el liderazgo. y ahí los trabajadores, ¿cómo nos metemos? Nosotros, me parece que después de la pandemia, estuvimos haciendo unas charlas como federación en el Liceo Industrial, ¿ya? Con distintos tópicos que nos pidieron ahí. Y una de las cosas que nos dimos cuenta después que terminábamos la charla es que el gran porcentaje de los alumnos, su pensamiento es: yo quiero salir de cuarto medio e irme a trabajar a minería. Listo, ok, está bien. Están visualizando o formándose una meta donde quieren llegar. Claro. Pero también nosotros les explicábamos que si bien la minería puedes llegar a veces directamente a la mandante, o va dependiendo del modelo que ocupe la empresa, porque gran parte de las empresas mineras han estado tercerizando algunas labores, ¿ya? Lo que hablaba acá don Lucas con respecto a la minería subterránea. Yo desde que trabajo en minería subterránea. Y aquí y era el fuerte en su principio. Estamos hablando de Mantos Blancos, Michilla, Minera Rairo. Entonces cierra Mantos Blancos y la gente se distribuye entre Michilla y Minera Rairo. El Peñón, se le agrega. Claro, y de ahí y gran parte de los trabajadores que llegaron desde a Peñón en un principio, o venían desde el Indio y venían de acá de la zona que habían ya pasado por acá. Entonces ese cambio generacional se está dando.
y nos hemos ido dando cuenta que las entidades educacionales, si bien se están proyectando con carreras y con mallas hacia la minería, pero no hacia la minería subterránea. Pero, qué buen punto, como para tomar los ejemplos, la minería subterránea. Me ha tocado conversar harto últimamente, no sé por qué, de minería subterránea. Pero eso es básicamente, perdona que te interrumpa, pero eso es básicamente por una razón muy sencilla, porque los yacimientos a rajo abierto con su tipo de cobre están pasando a otro tipo de necesidad. Tienes que irte a profundidad para mantener los espacios productivos. Y ahí, o sea, hoy día, por lo tanto, lo que tú planteas, hoy día hay una necesidad que se va dando por la naturaleza de cómo es el proceso de extracción, cómo se encuentra el mineral y cómo va avanzando cuando esto se va acabando, ¿cierto? Exacto, porque son agotables. Porque son agotables, ¿ya? Sí. Son recursos que el rajo se empieza a imponer. Se empieza, exacto, y por lo tanto hay que buscar otras vías porque después ya se hace técnicamente poco viable poder mantenerse ahí y hay que buscar otra alternativa. Pero, por ejemplo, el tema de la minería subterránea. La minería subterránea requiere y tiene especificaciones diferentes a la minería a rajo abierto. O sea, las operaciones son bien particulares. Eran muy pocas, hoy día empiezan a aumentar, pero la estructura, por ejemplo, hoy día efectivamente no hay una masividad hoy día de preparación para subterránea, entendiendo que cada vez va a ser mayor la cantidad de mineras que van a utilizar esta forma de extracción. El tema no es tan complejo, pero es complejo. Parece una dicotomía, pero es una realidad. En el sentido de que en la minería subterránea normalmente se utilizaba, dependiendo de sus niveles, el típico camión perforador con trabajadores que estaban ahí, técnicos, subtécnicos, como quiera que sea. Sin embargo, eso va a avanzar y ya existe autonomía. Yes, sir. Exactamente, y eso significa un operador totalmente distinto. La torre perforadora en un rajo abierto era un individuo metido, comillas, en un hoyo, solo en su máquina, 6 horas ahí, donde comía y hacía muchas otras cosas, solo, abandonado. Hoy día eso no es necesario, pero sí la experiencia de ese operador. Por supuesto. Y ahí viene el punto de combinar. La reconversión y después la enseñanza para los futuros operadores. Mira, este punto del otro día justo estábamos en un seminario y planteaban esa misma pregunta. Eso es, y hubo respuesta distinta, lo que acabas de plantear del operador de la perforadora, que hoy día es distinto, ya no está ahí, sino que está en una sala de control diferente. Eso es un upskilling o un reskilling. Un upgrade. Quedamos, era mitad y mitad. Ya quedamos mitad y mitad, yo me fui para donde había más. ¿Ya? Entonces había que ganar. Entonces, y ojo, y si eso es más complejo, porque ¿qué pasa además con el censo? Los datos que nos entregó el INE el año pasado. La población en el mundo y en Chile está envejeciendo. Entonces todo el foco está puesto en la juventud, porque es la generación del recambio y no sé qué, como si el embudo fuese naturalmente al revés. Más jóvenes nacen y somos menos viejos. El embudo se dio vuelta. Entonces va a ser sumamente necesario incorporar en el corto plazo en la discusión qué vamos a hacer con ese tema. Porque de acá a un par de años más vamos a ser muchos más los que estemos sobre los 50 y muchos menos los que vienen a la generación de recambio a trabajar. Y eso particularmente le pega a la minería, porque la minería tienen que jubilar a determinados... Voy a ordenar dos temas, esto está apasionante. Lo que planteábamos recién, y desde el perfil que se requiere. Y un tema, yo hablo perfil muy técnico. Hoy día el perfil de operador que está en Chile Valora es un perfil que tiene determinadas competencias específicas, que no necesariamente es el perfil de la operadora telecomandada. Los chiquillos, cuando uno va a los liceos y les explica la minería, el perfil que uno está pensando muchas veces es el perfil un poco más tradicional. Los chiquillos hoy día requieren otra. ¿Saben los chiquillos que hoy día, por ejemplo, el que sean gamer es una habilidad que se puede demandar en el futuro? Pero están nuestros establecimientos educacionales aprovechando eso para poder acelerar el cambio y tener la gente. Entonces, eso por un lado.
Y le doy la palabra a Lucas. Está ahí. No. Pero dejo la palabra ahí, como esto de los perfiles y cómo avanzamos rápido hacia este movimiento que se está generando. A ver, si tú pones a hervir agua y cueces alimentos permanentemente con la ebullición al máximo, lo más probable es que lo vas a echar a perder. ¿Ok? No te va a funcionar bien. Entonces, el tema que pasa hoy día con estos jóvenes que son buenos para gaming, para hacer una serie de otras cosas, que tienen ese tipo de habilidades, pero necesitan partir de las otras, necesitan entender cuál es la operación. Entonces, este operador minero hoy día necesita de esa base para comprender el cambio que viene. Un técnico mecánico automotriz, básico. El motor sigue siendo, exageradamente dicho, lo mismo que lo que tenía Henry Ford con el Ford T, Ford A y todo lo demás. ¿Dónde está la diferencia? Está lleno de periféricos. Obviamente ha habido modernizaciones de los motores, optimización de las pistones, de las cabezas, aprovechamientos ahí de las explosiones y todo, pero rodeado de periféricos y módulos eléctricos y electrónicos. Esa parte es la que es necesaria para comprender lo otro, porque si no, no vas a tener el técnico mantenedor que necesitas. Y hoy día, volviendo lo voy a plantear harto como la parte de la educación básica, Karen, también la primera infancia y este camino y esta ruta, y es como cómo nos ordenamos. Por eso yo decía que algunas preguntas están, pero las respuestas son complejas. Yo creo es más o menos evidente acá que se requiere generar una trazabilidad y una planificación completa, como lo han hecho otros países, como lo plantea recién directora. Y acá se puede dar, o sea, hoy día tenemos ya instituciones que están concadenando mediante la unidad de competencias laborales como el eslabón básico para poder ir haciendo reconocimiento de aprendizajes previos, para poder ir disminuyendo Chile Valora también a través de la... Tú dices para disminuir las brechas del conocimiento. Para disminuir la brecha de conocimiento, pero también para reconocer en el fondo lo que... Hay un conocimiento, hay un aprendizaje que se genera, no requiero aprenderlo todo nuevo porque ya tengo conocimiento, tengo que aprender lo nuevo, lo que me falta. Pero esto desde la primera infancia que se viene este plan que se debe generar desde los establecimientos educacionales, pero recién decía, claro, el motor es el mismo, la esencia, y está lleno de periféricos eléctrico, electrónico, vamos a dejar fuera de esa conversa por ahora lo eléctrico, ¿ya? Pero en el resto, que por ejemplo para la industria, el mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, son los que se vienen con el mayor nivel de demanda según el Consejo de Competencias Mineras, ¿ya? Son los dos top, así arriba. Pero cuando vamos a nuestros liceos, ¿cuántos talleres tenemos que tienen? Pero es que mira, incluso algo, discúlpame Luis, no es solamente cuántos talleres tengan. No, cuántos talleres tienen preparados. La pregunta es al revés. ¿Cuántos profesores a los cuales se les ha hecho un upgrade para que, si le proporciono los elementos mecánicos de enseñanza, puedan ellos transmitirlo? Y ahí hay otra cosa sobre la cual con Sense hemos tratado de trabajar, ustedes también han participado de alguna manera u otra, que es ir logrando de que las empresas de alguna forma también colaboren proporcionando elementos técnicos que permitan estos upgrades de enseñanza. Luis, si bien estábamos hablando del tema de educación, pasa también por el tema de quiénes van a formar a los profesionales, ¿ya? Porque si bien nosotros en los liceos, ¿no es cierto?, la enseñanza básica, la media, para ellos están los profesores, ya que tienen pedagogía, que son el profesor de matemáticas, ¿no? Pero en un liceo industrial, ya el profesor a lo mejor del área mecánica, ¿qué es lo que es? Pues es un ingeniero mecánico, es un técnico mecánico, o es un profesor. Y ese profesor fue capacitado para enseñar lo que es la mecánica. Entonces creo que esto también tiene muchas aristas. El tema de la educación creemos que es súper importante, pero es quién forma y cómo formamos. Sí. Hay un tema también que tiene, si bien nosotros estamos hablando acá del tema de la operación,
pero también nosotros nos dimos cuenta que en esas charlas que nosotros realizamos, claro, los chiquillos todos bien enfocados en tema de minería, porque nos enfocamos principalmente Y orientado para allá. ¿Qué pasa con el tema de seguridad? Tú dices la competencia actitudinal de seguridad. Claro, porque en el área minera el tema de seguridad es muy importante. En la vida. Sí, pero ahora enfocándonos en lo que estábamos planteando. Entonces, esa formación tampoco está. O sea, el chico sale, ya yo voy a trabajar, y todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral en su trabajo, lo va aprendiendo a medida que va llegando a la empresa. Al trabajo y se va aprendiendo como otras cosas de la vida con el de al lado, con el amigo, con el que te dice cómo es. No sé, el tema de prevención de riesgo, los cuidados. Entonces, tiene muchas aristas. O sea, yo creo que esto es bien extenso. O sea, ahí igual hay un choque como bien cultural. Hoy día, una de las cosas que yo creo sí debiésemos sentirnos orgullosos es de los estándares que tienen en seguridad las grandes compañías. Pero volvamos a que desde la educación inicial no viene con la misma estructura. Por lo tanto, el choque que se genera hace que culturalmente cueste adaptar y adecuarse a esta estructura. Por lo tanto, no funcionan tan bien, pero los estándares que tenemos, la minería chilena tiene un estándar altísimo, pero no tenemos esa cultura, el sistema conductual. Y una pregunta que siempre se repite a nosotros, por ejemplo, desde la formación, lo que tú acabas de plantear, nos dicen, ok, que sepa sacar el perno, perfecto, pero eso yo se lo puedo enseñar arriba. Yo necesito que venga una persona conductualmente preparada. Y ahí Sense, ¿cómo nos aprieta para eso? Ojalá pudiéramos apretar más. ¿Qué ganas tendría yo de que pudiéramos apretar más? Ahora si usted aprieta bastante. No, todavía puedo apretar más. Todavía me queda un margen. Por último lo intento. El abrazo que me dio el otro día fuerte. Con cariño, mientras el cariño sea gratis, todavía tenemos que querernos y demostrarnos afectos. El tema, ¿sabes qué pasa, Juan Pablo? Que todo esto que estamos discutiendo tiene que ver con que mientras no se resuelva esa cuestión estructural en el modelo de educación, vamos a estar parchando. Y estamos parchando, las empresas parchan porque tienen necesidades que el modelo educacional no les resuelve, entonces tienen que intervenir. Las empresas son para hacer lo que ellas mismas definen con su propio capital, que invierten para generar utilidades. ¿Por qué las empresas tienen que intervenir en un liceo técnico profesional? ¿Por qué tienen que apadrinar algún colegio? ¿Por qué la Federación Minera, los dirigentes sindicales del mundo de la minería tienen que hacer charlas y talleres con los chicos? O sea, por Dios, las señales están súper claras y evidentes de que tenemos un problema estructural. Y mientras eso no se resuelva, vamos a tener que seguir parchando. Y en la medida que uno parche individualmente, podemos tener 1000 años más. El tema es cómo nos coordinamos desde los actores del ecosistema para ver cómo juntos podemos lograr en el corto plazo mejores resultados. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, nosotros estamos convencidos de que esta conjunción de lo público y lo privado, entendiéndose por lo público todo lo que significa el aparato del Estado y lo privado todo lo que significa de las empresas, de los trabajadores, todo eso es súper importante. Si no logramos esa conjunción, esa mirada que nos permita tener un acuerdo de a dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer. No sacamos nada de que le enseñemos a los jóvenes a sacar, y bien lo decía Luis, a sacar un perno o apretar un perno, pero lo tengo que sacar o apretar con seguridad. Y la minería ha dictado estándares para Chile en un montón de otras industrias, solamente por nombrar eso como un ejemplo. Entonces, esa es la mirada y a mí, bueno, mis ancestros me pesan de alguna manera u otra, pero hemos perdido y nos hemos quedado con mucha teoría en la educación. Entonces tenemos poca práctica, poca praxis. Los colegios técnicos tienen poca práctica y tenemos que ver de qué manera ahí, y con eso con Sense en la mesa de empleados hemos tenido conversaciones de distinto tipo para ver de qué manera se le entrega más praxis a los alumnos. Pero el modelo educacional también tiene que ir. ¿Cuántos colegios en Chile trabajan con el sistema dual? Y perdón, ¿cuántas universidades parten tempranamente incorporando a profesionales
al trabajo, para compartir. Eso ya te da una praxis. Y por otro lado, ¿cuántas empresas reconocen o implementan programas de training? Y aparte, estas otras pero generando la experiencia de los... Karen, tú tienes razón. Y eso es algo que se ha discutido mucho y que hay que seguir empujándolo. ¿En qué sentido? No podemos tener una satisfacción de empleabilidad si las empresas no dan oportunidades a los jóvenes. Pero por eso mismo, un punto de partida es la educación dual, que de nuevo es válida para los colegios técnicos, institutos y universidades. Y no solamente en carreras ligadas a la minería o alguna cosa industrial, en muchos otros aspectos. Vámonos a lo que hacen en otros países. Al segundo o tercer año ya tienen prácticamente un semestre o 2 o 3 meses de práctica y de trabajo. Ahí voy a ir a una pregunta directamente, como para tratar de juntar, yo creo, otra dicotomía que ha salido en esta conversa. Se van a requerir 37.000 nuevos puestos de trabajo en 10 años. Necesitamos formar más rápido, ¿cierto? Las empresas requieren capital humano formado, profesional y además con aspectos conductuales que permitan que se genere un trabajo productivo, eficiente y con seguridad. Y no todos los puestos de los duales locales se llenan, po. O sea, tenemos liceos donde los chicos no encuentran el lugar de práctica. Entonces, y ahí le dejo la palabra a la directora, Lucas lo ha mencionado. Este programa se llama La Ruta de la Empleabilidad, en honor también a la Mesa de Empleabilidad, que desde ya hace un par de años te está liderando. Me gustaría que profundizáramos un poquito ahí, porque esto que estamos conversando, directora, si nos puede, para los que no conocen aún, para las empresas que hoy día no conocen completamente qué es lo que se está haciendo en la Mesa de Empleabilidad de Sense, qué es lo que se está haciendo y para dónde vamos con eso, cuál es la visión hacia dónde va. La mesa existe porque, como conversábamos anteriormente, tenemos problemas estructurales que todavía no se han resuelto, y existían distintos esfuerzos del mundo empresarial, del mundo de los trabajadores, del mundo formativo, cada uno en su propio carril, tratando de empujar esto para poder corregirlo y contenerlo de alguna forma. Entonces, si miramos todos los esfuerzos que se habían hecho individualmente, podemos medir el impacto, lo vamos a generar en cuánto tiempo, capaz que en 30, 40, 50 años más, ¿quién lo sabe? Entonces era necesario poder articular estos esfuerzos individuales que tienen que ver con el cuatripartismo además, porque el mundo formativo es clave y generalmente desde la OIT solo se habla del tripartismo. Está el mundo empresarial, está el Estado, están los trabajadores y no existe el mundo formativo. ¿Cuándo tendrían posibilidad entonces el mundo formativo de saber cuáles son los requerimientos de la industria? Por eso nosotros en nuestra región fuimos innovadores y tenemos una mesa con 4 patas, porque es clave. Para poder coordinarnos y los esfuerzos que cada uno están haciendo es ponerlo a disposición de un propósito común, poder llegar a tener el capital humano que se requiere, cerca de 35.000 para los últimos 10 años. Casi el 50% de esa demanda se va a implementar en nuestra región. Esto es urgente y está pasando, porque no es que de acá al año 10 vamos a necesitar 15.000, 18.000 trabajadores. Esto es gradual, la curva de contratación se va incrementando. Entonces, esto surge como una necesidad, para responder más bien a la necesidad de que se necesitaba articulación. Por eso yo decía, a veces los problemas existen, es fácil diagnosticarlo, el punto es quién se hace cargo de liderar los procesos. Y en eso, una que cree profundamente en el valor del Estado, creo que es el Estado el que tiene que asumir el liderazgo en los ámbitos de competencia, por cierto. Y en materia de empleabilidad es el CENSE al que le correspondía. A mí me llamaba la atención que antes no se hubiera hecho. Y otro tipo de discusiones públicas, de problemáticas públicas, probablemente tengan que ser otros líderes, siempre del aparato estatal, quienes conduzcan, porque ese es el rol que al Estado le cabe, conducir los esfuerzos en torno a poder resolver un problema común ciudadano que tenemos dentro de los territorios. Pero para eso, Karen, es súper importante lo que mencionábamos antes. Esto no funciona solo. Yo soy un convencido también de que el Estado tiene que tener un papel. Qué bueno, me alegra mucho escucharlo. Pero tiene que ser capaz de escuchar, compartir y tomar nota de lo que está diciendo el mundo privado. Porque si no va a tomar un camino que va a terminar... Yo no puedo decir que voy a anticipar un fracaso, ni mucho menos, pero que no va a ser lo óptimo o lo necesario o lo adecuado o lo bueno para el objetivo que se perseguía, porque estamos llenos en el mundo
de buenas intenciones con estrepitosos fracasos. Por eso hay que co-construir. Lo que yo Hay que señalé antes, co-construir. claro. Y en eso, El camino juntos. y en eso el rol de los trabajadores, Luis, en la mirada, porque hablamos de Estado. Los estados cambian de gobierno cada determinada cantidad de años. Eso hace muchas veces que las políticas, cualquiera sea el tinte, el color que se quiera, muchas veces no tienen una continuidad que requiere un proceso como este. O sea, ya hablábamos de lo tuyo, desde el 2009 hasta ahora, 21 años en un proceso con un mismo objetivo. ¿Cuál es el rol de los trabajadores en el apoyo, presión, fiscalización? ¿Desde qué ángulo se aporta a la continuidad de estas políticas? Políticas que como sociedad, en este caso desde la región, tenemos la EMRA, ¿cómo le damos continuidad a proyectos y políticas que se consideren que van a ser positivas para la región? Bueno, desde nuestra mirada, nuestra posición, siempre está el ir buscando, hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, a trabajar con las asociaciones gremiales. Hemos logrado grandes avances en temas laborales, no solo. Ya siempre tenemos que tener nuestra contraparte, si bien es como el sindicato, ¿no es cierto?, quiere buscar beneficios, ¿no es cierto?, para el empleador y se tiene que sentar a negociar. Esto es lo mismo. Nuestra parte es ir buscando e ir poniendo en la mesa cuáles son las necesidades de los trabajadores. Una de las grandes cosas que logramos, ¿no es cierto?, en conjunto, por ser con el mundo empresarial, fue el tema por ser el convenio 176, el 190, lo que tiene que ver con 40 horas. Claro. Ya con el tema de la mesa de empleabilidad, nosotros venimos ya hace bastante tiempo. Partimos, Karen se debe acordar, cuando era Observatorio Laboral. Exacto, cuando estaba ahí en aquel entonces. Y desde ahí empezamos a ver y empezamos a plantear nuestras necesidades a la mesa, que tenía que ver con el tema de la formación y el desarrollo de trabajadores. Porque nos fuimos dando cuenta que esto va avanzando. Esto va avanzando tecnológicamente, todo. Entonces, nuestra posición como trabajadores fue ir buscando y que el Estado, ¿no es cierto?, y las asociaciones gremiales fueran trabajando en conjunto para poder que el trabajador se fuera desarrollando cada vez más y también adquiriendo nuevas competencias. Y yo creo que es una parte fundamental donde nosotros nos hemos planteado. Nosotros pusimos en tabla el tema de la minería subterránea, porque no estaba. ¿Ya? Y la mesa, en ese tiempo, estábamos en el Observatorio Laboral. Planteamos el tema de la subterránea porque se hablaba solamente de minería de rajo. Planteamos el tema de minería subterránea, se nos escuchó, se tomó, nos empezaron a hacer las consultas cuál era el tema de los perfiles. Y bueno, aquí también está el trabajo que tiene por ser CMM Leva, que también hemos trabajado con ellos nosotros como federación. Chile valora también que ya hay muchos perfiles que están dedicados, que están incorporados. O sea, de minería subterránea, bueno, no estaban al inicio 100%, pero efectivamente se han ido incorporando. Va un poco más lento que, obviamente, rajo abierto, porque más volumen, pero efectivamente se ha ido incorporando. Por una palabra, y ahí, Luis, como yo diría que todo lo que hemos conversado siempre va con un apellido. Estamos trabajando, no sé con un apellido, pero con un algo más, y es que todo lo hacemos con otro. Todo lo hacemos con otros. La conversación finalmente, a la pregunta que estábamos planteando de si vamos tarde, yo creo, si estamos llegando tarde para preparar a nuestros trabajadores, yo diría que si lo fuéramos como haciendo un corolario, partimos desfasados. Puede ser. No necesariamente vamos a llegar tarde, ¿ya? Pero ese empuje que falta es, por lo que hemos conversado acá, la necesidad de trabajar con el otro.
Dale, sí. Absolutamente. O sea, esto yo creo que de la conversación podemos quedar con dos reflexiones. Una, si seguimos avanzando solos, probablemente no llegamos a ningún lado. Por tanto, estar en un espacio de colaboración, apoyándonos unos a otros, co-construyendo la ruta a seguir, eso es clave. También desde las palabras que decía Luis, acá la coordinación, reconocer el valor de la diversidad. No porque alguien sea empresario, porque alguien es del Estado, del mundo formativo, tenemos que entender que es esta diversidad necesaria que nos permite co-construir juntos el camino para seguir. Eso es clave. Y además hay algo que es muy importante. Si no logramos los acuerdos para estos desarrollos, que son desarrollos productivos país, de la sociedad en general, eso lo único que va a llevar es a tensiones, a discusiones y situaciones complejas. Que no le hacen bien a nadie. Así es. Mira, Vamos a... Luis. Una de las cosas que recién se hizo mención acá con relación a las oportunidades. Una de las grandes observaciones que nosotros hemos hecho, o críticas que se podrían decir, es por ser cuando las empresas dicen, ya, necesitamos X personal, ya, pero con 2 años de experiencia, 3 años de experiencia, 5 años de experiencia. Si los chicos están recién saliendo del CFT, están recién saliendo de la universidad, Con 0 años. cero experiencia. Sí. Entonces, ellos empiezan a sentir que lo que han estudiado me sirvió, no me sirvió estudiar ingeniería en minas, geología, entrar a un centro de formación técnica. Consideremos el dual como experiencia, pues vamos avanzando, apretemos allá. Pero por eso lo señalaba antes, es decir, esa es una etapa para experiencia. La otra falta abrir más a las empresas, que pierdan los miedos. Y por eso también, ya ni me recuerdo, Karen, qué compañía minera que sacó el contrato de aprendiz. Sí, no, hay varias que lo han implementado. Entonces, eso significa de que indudablemente están teniendo una etapa formativa ya más allá de la simple aprendizaje lectivo, están entrando en el aprendizaje práctico. Y por eso es que es importante estas modificaciones que tienen que venir en nuestro espectro educacional completo de distintas carreras, en donde hay que incorporarse antes a entender la industria. Hoy día podríamos decir que nos falta camino en lo formativo, sí, hay que ajustarlo también. Pero existen hoy además, porque se puede caminar y marcar chicle en este mundo, o sea, podemos ir ajustándolo, pero también ya hay herramientas que existen, o sea, están los programas aprendices, están los programas duales, tenemos que hacer que las empresas reconozcan ambos de estos como parte de experiencia laboral para poder ir avanzando, ¿cierto? Con esto vamos cerrando, se nos acabó el tiempo, se nos pasó rapidísimo. Yo me quedaría con, primero, y voy a hacer una pequeña reflexión, le voy a invitar a cada uno con qué nos quedamos de cada una de esta primera conversa, este primer capítulo de la ruta de la empleabilidad. Voy a volver las palabras para ahí. Pero quisiera, Lucas, una pequeña reflexión de lo que hemos conversado hoy día, de vamos tarde, qué nos hace falta para llegar, lograremos cumplir este desafío que se nos viene. No temas ir despacio, solo teme no avanzar. Y es mejor avanzar acompañado, aun cuando, si no, obviamente tendré que buscar cómo llego a mi destino. Reflexión absoluta para mí. Tenemos que trabajar en conjunto, de todas maneras. Y eso significa una apertura mayor de las empresas mineras, proveedoras, de alguna manera u otra, para ayudar y profundizar esta formación práctica que se exige. Porque después viene lo otro, en lo cual participa en una parte CENSE y después los establecimientos formativos, los colegios, institutos, universidades que tienen que adecuar sus mallas a las necesidades futuras, que ya se sabe las que son. Y quiero agregar algo más. No dejemos a lo que yo llamo los más 50. Como estamos envejeciendo, hay un espacio que podemos aprovechar de trabajador capacitado, que hay una cantidad de desempleados hoy día a nivel nacional de distintas especialidades, no solamente con la minería, sino que además de eso para tomarlos y que ellos puedan ser copartícipes, al igual que los especialistas de las empresas, en ayudar a este upgrade, levantar a los, no solamente a los alumnos, eso no le corresponde, sino que a los profesores de los
colegios, institutos, para llegar a ese nivel que yo encuentro que es el que más rápido se puede lograr resultados. Muchas gracias, Lucas Martínez, de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Bueno, yo creo que es importante lo que yo planteaba, lo que planteamos como federación, el tema de la formación. Si nosotros queremos mirar hacia el futuro, estamos viendo o queremos llegar que nuestro país sea un país, ¿no es cierto?, desarrollado, que tenga buenos profesionales, bueno, nosotros como federación vamos siempre a apoyar lo que tenga que ver con la educación y la formación de los futuros trabajadores. Nosotros ya vamos de recambio, los que ya tenemos más de 50, me incluyo. Tenemos que tener el cambio generacional y para eso necesitamos que quienes vienen atrás de nosotros tengan una buena base formativa, ¿ya? Que si van a llegar a un puesto de trabajo lleguen confiados, lleguen con todas las competencias y eso al final hace que un trabajador ya mucho más preparado, con muchas competencias, ¿no es cierto?, se desempeñe bien en distintos rubros que se pueda desempeñar. Es un actor claro, productivo. y nuevamente vamos a seguir, ¿no es cierto?, insistiendo, incluir a los liceos humanistas en esta parte, que yo creo que también son importantes. Es un llamado que tenemos. Muchas gracias, Luis Santander, de la Federación Minera de la región. Mi reflexión final. Primero, ya tenemos la tranquilidad de que efectivamente sabemos que no podemos seguir caminando solos. Eso ya lo resolvimos en nuestra región. Ya llevamos más de 2 años avanzando la ruta juntos, con un propósito común: poder llegar a esa cantidad de trabajadores que demanda la industria. Ya estamos trabajando para aquello. El desafío es otro. El desafío es cómo, pues tenemos un montón de problemas que van a ser al mediano y al largo plazo. Cómo además, para poder llegar, no basta solo con que estemos todos juntos, sino que necesitamos el dato, la información, cómo las empresas que están ejecutando esos grandes proyectos de inversión con volúmenes importantes de contratación tienen la generosidad de decirnos cuáles son los perfiles, cuántos van a contratar, cuándo los van a contratar, para que nosotros que estamos trabajando en este ecosistema tengamos la capacidad de llegar a la formación y contar con el capital humano, con nuestro talento, con el talento de nuestra región. Existe talento en el país, por cierto, pero primero tenemos que ver cómo aseguramos que sean los habitantes de nuestra región, los que aquí viven, que tengan la posibilidad de acceder a esos trabajos. Entonces, en el corto plazo, también la invitación es a que los ejecutores de los proyectos de inversión grandes en nuestra región tengan la generosidad de entregarnos a este ecosistema laboral de nuestra mesa de empleabilidad en la región los perfiles y la curva de contratación. Y por otro lado, también la apertura de las empresas a que podamos seguir implementando más programas aprendices, más programas training. Eso habla, y tenemos las herramientas, está la franquicia tributaria hasta el momento, para que permite que podamos implementar eso y con eso acortar la brecha que tenemos en torno a la experiencia. Entonces, yo creo que vamos por muy buen camino si seguimos este modelo de seguir avanzando juntos, co-construyendo en torno a un propósito común, vamos a llegar a esa meta. Muchas gracias, Karen Pérez Varas, directora regional de Sense Antofagasta. Por mi lado, para cerrar, una reflexión con una frase que a mí me encanta porque se aplica a un montón de cosas, pero acá siento que también calza muy bien, que para criar a un niño se necesita una ciudad. Y es porque no me sirve solo tener la familia, tengo que tener lugares, esparcimiento, educación, salud, caminar tranquilo, caminar seguro. Se necesita una ciudad para criar a un niño, para criarle de buena manera. Y de la misma manera, para generar prosperidad, para poder generar desarrollo, se necesita también de esta región. Necesitamos caminar en conjunto, necesitamos sentarnos a dialogar, necesitamos involucrar a los que no hemos involucrado. Nos necesitamos todos. Y acá, con esto encuadro, nos necesitamos todos, no solo por un tema de solidaridad,
me iría un poquito más a lo técnico. Nos necesitamos todos por un tema de productividad. Acá no podemos dejar de lado que se necesitan 37.000 trabajadores más y que si no se consiguen esos 37.000 trabajadores más, no va a haber producción. Si gran parte de ellos no son de la región va a colapsar. Hay una cantidad de indicadores que se han establecido que no estamos preparados para absorber una cantidad mayor de trabajadores que no sean de lo local. Entendiendo además que tenemos las competencias del capital humano y las instituciones para poder desarrollar la productividad que la región requiere. Y para eso quedan todos invitadas e invitados, primero, a ser parte de la mesa de empleabilidad. Contáctenos, llámenos, vayan al CENSE y por supuesto invitadísimos a el segundo capítulo de la ruta de la empleabilidad. Muchas gracias y que estén muy bien. Adiós.